Bueno, el páncreas endocrino. El páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo que tiene dos funciones. La función exocrina, que vamos a analizar en el sistema digestivo, en la cual, ¿cierto? El páncreas, los acinos pancreáticos, vierten un conjunto de enzimas que se secretan de forma inactiva y que se activan una vez son vertidas al duodeno. La otra función del páncreas, ¿cierto? Es la función endocrina, en la cual un conjunto de células que están anidadas en los islotes pancreáticos, ¿cierto? Los islotes de Langerhans también, ¿cierto? Estas células, ¿cierto? Que están aquí son las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina, las células gamma que secretan el polipéptido pancreático, que tiene funciones más bien digestivas, lo analizamos bien ahí, y las células delta que secretan somatostatina. Ahí vemos el islote pancreático, entonces, ¿cierto? Con todas sus células. Entonces, cuando estamos en estados de hiperglicemia, el páncreas estimula la producción de insulina por parte de células betas que actúan como sensores y secretores de la hormona, ¿ya? De esa forma la insulina permite que la glucosa sea captada por los tejidos insulinosensibles, dentro de los que está el músculo esquelético, como se muestra en esta imagen, el hígado y el tejido adiposo, ¿ya? Mientras que se suprime la respuesta del glucagón, ¿cierto? Por la vía inhibitoria paracrina mediada por somatostatina. En la hipoglicemia, ¿cierto? Se produce una reducción de la respuesta de la insulina y se estimula la producción de glucagón. El glucagón, ¿cierto? Lo que va a hacer es que el hígado aumente la producción de glucosa y exista menor captación de glucosa por parte de los tejidos insulinosensibles. Bueno, estos cambios, ¿cierto? Son generados eh, por el balance homeostásico de la glucosa, que se mantiene entre los 70 y los 110 miligramos por decilitro, ¿ya? Cuando aumentan los niveles, entonces, ¿cierto? Se incrementa la tasa de transporte a las células blanco, se incrementa la utilización de la glucosa, ¿cierto? En la generación de energía, y también, ¿cierto? Se incrementa la conversión de glucosa en glucógeno, ¿ya? Además, va a aumentar la síntesis de proteínas y la lipogénesis. Todos esos cambios, ¿cierto? Son secundarios a la restitución del balance homeostásico de la glucosa que ocurre en minutos. ¿Ya? Las funciones de la insulina se pueden dividir en minutos, que serían, ¿cierto? Las primeras. Luego las respuestas, ¿cierto? Que ocurren en horas. Y las tardías, que son principalmente la lipogénesis. Cuando disminuyen los niveles de glucosa, ¿cierto? Se secreta glucagón y el glucagón, ¿cierto? Incrementa la ruptura de la molécula de glucógeno eh, para liberar glucosa a la sangre, ¿cierto? Principalmente los tejidos hepático y muscular. Y también, ¿cierto? Incrementa la ruptura de ácidos grasos para ser utilizados como fuente energética, ¿ya? Además, ¿cierto? Incrementa la síntesis eh, de glucosa a través de la gluconeogénesis. Bueno, la alimentación es un tema central aquí, ¿cierto? Se controla la alimentación en un núcleo que se denomina núcleo arqueado, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? Está asociado esto con el núcleo del tracto solitario, que es una respuesta autonómica. Al núcleo arqueado, ¿cierto? Van a llegar muchas señales desde la periferia. Aquí se muestra la acción de la leptina, el péptido II, la insulina, ¿cierto? Que tienen un efecto negativo sobre la alimentación. Grelina, por ejemplo, también, ¿cierto? Una hormona que estimula el apetito, hace todo lo contrario, ¿ya? Algunos nervios, ¿cierto? De distensión de estómago, las vías vagales, ¿cierto? Que son estimuladas por ejemplo, con colcitocinina, que es una hormona que se secreta por el tubo digestivo y que también, ¿cierto? Regulan la ingesta de alimentos. En este núcleo, ¿cierto? Arqueado tenemos una serie de neuronas, que las vamos a diferenciar como neuronas orexígenas, las que aumentan la ingesta de alimentos, y las neuronas anorexígenas que disminuyen la necesidad de alimentos. ¿Ya? Allí, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, el estímulo de la grelina, liberado por el estómago en periodos de ayuno, ¿cierto? Estimulando a las neuronas orexígenas. Y por este otro lado, ¿cierto? Vemos a la leptina y la insulina que tienen un efecto positivo sobre las neuronas anorexígenas y un efecto negativo sobre las neuronas orexígenas.
En este otro esquema, ¿cierto? Se muestra un poquito más en detalle, ¿cierto? Las neuronas orexígenas que estimulan la alimentación, ¿cierto? Estas señales provienen también, ¿cierto? Desde el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Acuérdense usted que la regulación, ¿cierto? De la alimentación pasa a ser un estímulo visceral y los estímulos viscerales se integran en este núcleo del tracto solitario, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, la hormona estimulante de los melanocitos que se estimula, se acuerdan de ella en la activación del eje del cortisol, ¿cierto? Se libera esta hormona y está asociada con un aumento del apetito, ¿ya? Ahí está el neuropéptido I, que es distinto al neuropéptido II. De hecho, el neuropéptido I lo que hace es estimular el apetito y el neuropéptido II lo inhibe, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? La grelina como agente estimulante, ¿cierto? De la alimentación, ¿cierto? Y como actúa como estimulante de la alimentación, tiene que inhibir a las neuronas anorexígenas y estimular a las orexígenas. Bueno, finalmente la alimentación, ¿cierto? Es algo que complementamos cuando vemos sistema digestivo, porque no solo es una regulación hormonal, sino que también tiene que ver con otros factores. Pero ya sabemos que muchas de las hormonas que vamos a estudiar, ¿cierto? Tienen un papel como orexígenos o un papel como anorexígenas. La insulina es una hormona, ¿cierto? Peptídica, enlazada por puentes disulfuro, como se muestra en esta imagen. Tiene una vía promedio, ¿cierto? De 10 minutos, luego es degradada, ¿cierto? Por otras estructuras, como el hígado y el riñón. El rol principal que tiene la insulina, ¿cierto? Es regular la absorción y la utilización de glucosa por las células que son blanco de ella, ¿ya? ¿Cuándo se libera? ¿Cierto? Se libera después de comer, ¿cierto? Cuando los niveles de glucosa se elevan, ¿cierto? Producto del paso de la glucosa a la sangre. Aquí vemos, ¿cierto? La secreción de grelina, que yo les decía que aumentaba su concentración y su secreción en ayuno. Aquí estas líneas punteadas marcan 3 procesos de alimentación: el desayuno, el almuerzo y la cena, ¿ya? En un periodo, ¿cierto? De 24 horas en 10 personas, ya que fueron analizadas. Ahí vemos nosotros eh, que en el ayuno, ¿cierto? Aumenta su secreción la grelina y aumenta su concentración. La insulina, por su parte, ¿cierto? Aumenta su concentración después de comer, después de cada comida, si lo pueden ver ahí. Y la leptina, ¿cierto? Es más bien independiente, porque su patrón de secreción, recuerden, es circadiano. La secreción de insulina, ¿cierto? Está mediada porque las células beta tienen sensores de glucosa, ¿ya? Que permiten la captación directa de la glucosa, ¿sí? Y estos receptores, ¿cierto? Que están ubicados en la membrana, van a, bueno, permitir el ingreso de la glucosa. Al ingresar la glucosa, ¿cierto? Se ingresa al ciclo del ácido tricarboxílico, ¿cierto? Y se produce ATP. El ATP, ¿cierto? Al aumentar su concentración, cierra los canales de potasio que son sensibles a ATP. Si hay más ATP, se cierran, ¿ya? Y esto produce una despolarización en la membrana que conlleva, ¿cierto? Un incremento del calcio por unos canales de calcio dependientes de voltaje, y el ingreso del calcio por estos canales dependientes de voltaje, ¿cierto? Genera eh, la exocitosis de la insulina, que está almacenada en gránulos en el interior de la célula beta. Nosotros podemos ver en este esquema, ¿cierto?, que hay varios factores que pueden potenciar este proceso, ¿ya? Incluso derivados del mismo ciclo del ácido tricarboxílico, ¿cierto? Pueden favorecer el aumento del diacilglicerólico y la consiguiente activación de la proteína quinasa C. Aquí también se ve, ¿cierto?, los receptores muscarínicos, cómo son capaces de potenciar este proceso, ¿ya? Ahí tenemos ácidos grasos libres también, importantes en el proceso, ¿ya? Y pueden generar, ¿cierto?, una regulación hacia arriba de los mecanismos de secreción de insulina. Aquí vemos, ¿cierto?, otros, por ejemplo el GLP-1, que es una incretina. La incretina son un conjunto de hormonas secretadas por el sistema digestivo cuando la glucosa está presente en el tubo digestivo, y son capaces, ¿cierto?, de, bueno, favorecer
también, ¿cierto?, la síntesis de insulina, por eso se llaman así. Además, ¿cierto?, se ve que muchos receptores, tanto como la insulina como los IGF, son receptores transmembrana que hay, ¿cierto?, van a favorecer la proliferación y van a disminuir la apoptosis en la célula beta, que, como hemos dicho otras veces, ¿cierto?, siempre que hay una célula que está en una activa funcionalización, tenemos que tener un mecanismo que suspenda la apoptosis y que ayude a su proliferación. En este esquema, ¿cierto?, se muestra básicamente lo mismo, ¿cierto?, la captación de glucosa, que permite la despolarización de la membrana, la entrada de calcio y la consiguiente, ¿cierto?, secreción de insulina. Pero también se muestra, ¿cierto?, que elementos del ciclo de ácido tricarboxílico, ¿cierto?, pasan al citoplasma desde la mitocondria y son capaces, ¿cierto?, de potenciar la, la señal y amplificar, ¿cierto?, la síntesis o la liberación de insulina. El receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa transmembrana formado por la subunidad alfa y la subunidad beta, que es transmembrana. Normalmente, ¿cierto?, en su estado inactivo está como un monómero y cuando se une la insulina, ¿cierto?, se forma un dímero. Eso genera, ¿cierto?, una activación de distintas cadenas de señalización intracelular, distintas vías, ¿cierto?, la vía del SOS-RAS, por ejemplo, que lleva, ¿cierto?, a aumento en la transcripción de genes. Aquí tenemos, ¿cierto?, otro camino en el cual se activa una vía que se llama AKT, que es súper famosa. La vía AKT disminuye la apoptosis, aumenta la síntesis de glicógeno, aumenta, ¿cierto?, la síntesis de proteínas y favorece la adipogénesis, una función importante. Aquí tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, otro rol de la vía AKT, ¿cierto?, que favorece la translocación de los GLUT4, que son los transportadores de glucosa básicos y claves en el transporte de glucosa a nivel de la célula muscular y la célula lipídica. Por lo tanto, estos caminos, ¿cierto?, de señalización intracelular que hoy día han sido muy descritos, ¿cierto?, van a facilitar, entre otras cosas, la captación de glucógeno, la síntesis de glucógeno, perdón, la captación de glucosa a través de los GLUT4, la síntesis de glucógeno, van a disminuir la gluconeogénesis y van a aumentar la síntesis proteica. Ahí se ve, ¿cierto?, cómo se produce esta translocación de los GLUT4 en la membrana para captar más glucosa. ¿Ya? Por aquí, ¿cierto?, se ve algunos otros mecanismos, la expresión de genes, traslación, supervivencia celular, síntesis de ácido graso, ¿ya? Una serie de procesos que están ahí. Bueno, la insulina entonces, ¿cierto?, favorece la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno al tejido muscular esquelético, favorece la captación de glucosa, la lipogénesis y la disminución de la lipólisis en el tejido adiposo, favorece, ¿cierto?, el aumento de la síntesis de glicógeno, la lipogénesis y la disminución, ¿cierto?, de la liberación de glucosa a la sangre en la célula hepática. Las funciones de la insulina, ¿cierto?, más profundas, ¿cierto?, en el hígado, disminuye la síntesis de glucosa, aumenta la utilización de la glucosa como fuente energética, favorece la síntesis de ácido graso, favorece la síntesis de proteínas y favorece la síntesis de glicógeno. En la grasa, ¿cierto?, lo que hace la insulina es aumentar la captación de glucosa, aumentar la síntesis de triglicéridos y disminuir la lipólisis. En el músculo, ¿cierto?, favorece la captación de glucosa, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la masa muscular. En el cerebro, ¿cierto?, aumenta su actividad, disminuye la ingesta de alimentos, disminuye, ¿cierto?, la producción hepática de glucosa y disminuye la producción de lipoproteínas. A nivel de los macrófagos, ¿cierto?, principalmente actúa como un agente que regula el estrés oxidativo en el macrófago, disminuyendo su apoptosis y también, ¿cierto?, favorece la expresión de receptores Scavenger. A nivel endotelial, ¿cierto?, aumenta la síntesis de óxido nítrico, disminuye la adhesión celular y disminuye por ende la inflamación. A nivel de las células beta, ¿cierto?, aumenta la masa de las células beta, disminuye su apoptosis y disminuye su desdiferenciación. Aquí vemos, ¿cierto?, un camino, ¿cierto?, de activación proximal de la insulina cuando se une, ¿cierto?, con su receptor y una serie de mecanismos de señalización que llevan a cambios metabólicos, ¿ya?
en esta molécula. Aquí vemos, ¿cierto?, el efecto sobre el músculo, la translocación de los GLUT4. Entonces aumenta la translocación de estas moléculas, ¿cierto? Que, por ejemplo, la fusión de las vesículas que contienen los GLUT4, la inserción de los GLUT4 en la membrana y ponen de la captación de glucosa. ¿Ya? Aquí está la vía KT, lo ven ustedes, ¿cierto? También favorece la síntesis de glicógeno, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, va a estimular a las enzimas que participan en este proceso, ¿ya? En el hepatocito, ¿cierto?, va a facilitar la captación de glucosa por parte de los GLUT2 que están presentes en la membrana eritrocito aquí, ¿cierto? La translocación no es un proceso que ocurre aquí en esta célula. Facilita, ¿cierto?, la producción de energía por parte de la célula hepática, la síntesis de proteínas, ¿ya?, la síntesis de glucógeno, ¿ya?, y también, ¿cierto?, la lipogénesis. A nivel del tejido adiposo, ¿cierto?, favorece la captación de glucosa por parte del tejido adiposo, los mismos mecanismos que en el músculo, el GLUT4, ¿cierto?, favorece la lipogénesis y disminuye la lipólisis. Aquí vemos, ¿cierto?, sin insulina, ¿cierto?, el tejido adiposo blanco favorecerse en la lipólisis, ¿ya?, y la liberación de ácidos grasos y glicerol, ¿cierto?, para ser utilizado como fuente energética, sobre todo el glicerol para producir energía y la grasa para sufrir beta-oxidación y, ¿cierto?, también producir energía. Por lo tanto, aumenta la glicogenólisis y disminuye la síntesis de glicógeno, favoreciendo la gluconeogénesis. Por lo tanto, el hígado empieza a aumentar su producción de glucosa. Luego de comer, ¿cierto?, la insulina se une a estos receptores en el tejido adiposo y bloquea la lipólisis, y también, ¿cierto?, a nivel del tejido hepático disminuye, ¿cierto?, la gluconeogénesis, disminuye la glicogenólisis y aumenta la síntesis de glucógeno, por lo tanto hace que el hígado libere menos insulina a la sangre, menos glucosa a la sangre, ¿verdad? Aquí vemos, ¿cierto?, después de comer, ¿cierto?, lo normal, bloqueo de la lipólisis y lipogénesis por parte del hígado, ¿ya? En una sobrenutrición crónica, ¿cierto?, un exceso de consumo de alimentos de forma crónico, ¿cierto?, esto está alterado. Por ejemplo, los mecanismos, ¿cierto?, que revierten la lipólisis se bloquean, ¿ya?, favoreciendo la migración de ácidos grasos libres y glicerol hacia el interior del hígado, favoreciendo la acumulación de triglicéridos en el hígado, ¿ya? También en conjunto con que otros mecanismos, ¿cierto?, mediados por glucosa, fructosa, favorecen la síntesis de lípidos, favorecen la lipogénesis, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, está condicionado a un cambio en la funcionalidad hepática, ¿cierto?, en la resistencia a la insulina. Ahí tenemos entonces la resistencia a la insulina, disminuye la captación de glucosa por parte del músculo. En el hígado favorece la salida de la glucosa, todo lo contrario que veíamos anteriormente, entonces la glucosa va a salir más al hígado, ¿cierto? Pero en el hígado va a haber acumulación de ácidos grasos, lipogénesis y también, ¿cierto?, se va a sintetizar el glicógeno. En el tejido adiposo va a haber cierto aumento de la lipólisis, aumento de la masa grasa, ¿cierto?, como mecanismo de reserva energética, y disminución de la captación de glucosa, ¿ya? Estos caminos, entonces, estas respuestas que veíamos antes, ¿cierto?, de la insulina están ahora bloqueadas. Aquí, ¿cierto?, un esquema muy bueno en el que existen componentes, ¿cierto?, de la grasa como la adiponectina, ácidos grasos libres, lípidos, procesos de hipoxia, la liberación de citoquinas y el exceso de insulina generan, ¿cierto?, una disfuncionalidad de todo este esquema que acabamos de estudiar, ¿cierto?, bloqueando las principales vías de respuesta, como la vía KT, la vía de fosfatidilcitontrasquinasa, la vía de AMPK, ¿cierto?, afectando, por ende, ¿cierto?, los mecanismos de funcionalización de la
de la hormona insulina. Quizás, ¿cierto? Lo más complejo y lo más visto y estudiado, ¿cierto? Es que los GLUT4, ¿cierto? No se van a traslocar a la superficie, sino que eso, ¿cierto? Va a generar una, eh, una disminución de la expresión de estos transportadores y por lo tanto una disminución de la funcionalidad. Ahora, eh, algo importante, ¿cierto? Está aumentado en la mitocondria, ¿cierto? El estrés oxidativo con pocos mecanismos que puedan ayudar a defenderlo, ¿cierto? Generando eh, una serie de factores que provienen desde la misma mitocondria dañada que terminan por dañar finalmente las células. Bueno, este problema, ¿cierto? De las alteraciones del mecanismo de respuesta o las alteraciones de la insulina, ¿cierto? Ha sido muy estudiado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos, ¿cierto? Hay una serie de genes que están asociados a obesidad y a resistencia a la insulina y una serie de genes que están asociados a disfunción de la célula beta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos condiciones. Una célula beta susceptible, que es la que tiene estos genes, ¿cierto? Que son absolutamente heredables. Y si un individuo, ¿cierto? Le suma a eso un ambiente con poca actividad física, con alto consumo de energía, ¿cierto? Alimentos hipercalóricos, etcétera, etcétera, vamos a tener una disfunción de la célula beta y esta célula beta va a entrar en apoptosis, ¿cierto? Lo que va a generar cierta intolerancia a la glucosa y va a permitir el desarrollo de diabetes tipo 2. En una célula beta normal, ¿cierto? Este mismo ambiente, ¿ya? Célula beta normal, este mismo ambiente, porque estas personas, ¿cierto? Tienen antecedentes de obesidad. Va a incrementar, ¿cierto? Las funciones de las células beta, va a incrementar las células beta y su crecimiento, va a llegar a una tolerancia de la glucosa, pero con una hiperinsulinemia que está compensando. Ahora, la insulina, ¿cierto? En exceso también termina por dañar las células beta. Aquí vemos, por ejemplo, una relación entre la insulina y la hormona del crecimiento, ¿cierto? Si bien, ¿cierto? Los IGF se pueden unir al receptor de insulina y viceversa, eso es estudiadísimo. Eh, Nosotros vemos, por ejemplo, que la hormona del crecimiento, ¿cierto? Uno de los mecanismos de activación, ¿cierto? Es potenciar la lipólisis. ¿Ya? Disminuir la lipogénesis, disminuir, ¿cierto? La captación eh, de triglicéridos, ¿ya? Eh, Favorecer, ¿cierto? La gluconeogénesis y la glicogenólisis. Es una hormona, ¿cierto? Pro glucosa, ¿ya? Por su parte, ¿cierto? La insulina, el IGF-1, ¿cierto? Disminuye tienen, ¿cierto? Una, un aumento de la lipogénesis, disminución de la lipólisis, aumento de la síntesis de glicógeno y disminución de la gluconeogénesis, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace, cierto? Que los receptores de la hormona del crecimiento son capaces de, una vez que se activan, son capaces de generar vías inhibitorias que alteran al receptor de insulina y por lo tanto, ¿cierto? Bloquean su funcionalización, ¿ya? La vía implicada en este proceso, ¿cierto? Es la vía AKT que tanto mencionamos anteriormente. Bueno, en el ayuno, ¿cierto? Se potencia la glicogenólisis, se promueve la gluconeogénesis para que el hígado, ¿cierto? Empiece a liberar glucosa al torrente circulatorio. También, ¿cierto? La lipólisis potencia la liberación de ácidos grasos y glicerol al, al torrente que posteriormente, ¿cierto? En el hígado se va a convertir en glucosa a través de gluconeogénesis, ¿ya? También, ¿cierto? Los aminoácidos y el lactato, ¿cierto? Se metabolizan para favorecer la gluconeogénesis. Y allí, ¿cierto? Es el rol principal de una hormona que participa en la hipoglicemia, que es el glucagón. Entonces, nosotros podemos ver, ¿cierto? Eh, esta, estas células alfa del páncreas que empiezan a secretar glucagón, ¿cierto? En respuesta a los estímulos, ¿cierto? Del sistema nervioso simpático. Y al incrementar la actividad simpática, producto del descenso de glucosa periférico y la lectura de la hipoglicemia, ya se libera noradrenalina, ¿ya? Y también, ¿cierto? Empiezan a haber cambios, como por ejemplo, aquí se muestran, por ejemplo, hiperactivación simpática, genera sudoración, apetito, mareos, palpitaciones, ¿cierto? Que son como propios de los periodos de ayuno prolongado.
Esto, ¿cierto? Va a estimular a las células beta para producir glucagón, ¿ya? El glucagón va a incrementar la glicogenólisis y la gluconeogénesis, ¿ya? A partir de la utilización del lactato, aminoácido y glicerol. Ya también incrementa la producción, con ello, ¿cierto? Favorece el incremento en la producción de glucosa. Y también, ¿cierto? Disminuye el aclaramiento de la glucosa, ya desde la sangre, o sea, la glucosa, ¿cierto? Se busca mantener en la sangre. ¿Ya? Y además, el sistema autónomo y el apetito que se ha desarrollado, ¿cierto? Nos hace buscar carbohidratos. El glucagón, entonces, ¿cierto? Es una hormona que a nivel hepático, ¿cierto? Perdón, a nivel cerebral favorece la saciedad, disminuye, ¿cierto? Eh, la salida de glucosa eh, hepática, ¿ya? Em, a nivel cerebral, ¿cierto? Favorece la frecuencia cardíaca, favorece la oxidación lipídica y la supervivencia de los cardiomiocitos. A nivel hepático, ¿cierto? Aumenta la liberación de glucosa por parte del hígado, aumenta la oxidación de lípidos, aumenta la síntesis de lípidos y aumenta la supervivencia de los hepatocitos. En el tejido adiposo pardo, ¿cierto? Favorece la termogénesis. En el tejido adiposo blanco favorece la lipólisis y la termogénesis. Y en el riñón favorece la filtración glomerular y la reabsorción de agua. Ya a nivel gastrointestinal disminuye la motilidad. Son todas funciones del glucagón. En el metabolismo de las grasas, ¿cierto? Habíamos mencionado hace un ratito que aquí hay hormonas que potencian la lipólisis, ¿ya? Estas hormonas son capaces de estimular una enzima que está en la sangre, que se llama lipasa sensible hormona, y allí, ¿cierto? De las hormonas que pueden estimularla está el cortisol, el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina y la hormona del crecimiento. Y la insulina, ¿cierto? Que tiende a inhibirla. Bueno, cuando se sintetiza la insulina, al igual que el glucagón, ¿cierto? Se sintetiza a partir de una molécula mayor que se llama proinsulina o proglucagón, ¿ya? En el caso de la insulina, la proinsulina da origen a la insulina y a un péptido C. Este péptido C, ¿cierto? Se ha estudiado mucho porque es un sistema que tiene una característica neuroprotectora, ¿ya? Sus concentraciones normales son bajísimas, como estoy ahí, pero lo que hace, ¿cierto? Por ejemplo, es favorecer que la zona endotelial del nervio sobreexprese la ENOS, que funcione mejor la sodio-potasio ATPasa y que se liberen factores neurotróficos que generan cambios de diferenciación y histodiferenciación de las zonas nerviosas. La amilina, ¿cierto? Es una hormona que también la produce las células beta pancreáticas, también es controversial y bien estudiada porque la sobreexpresión de amilina, ¿cierto? Lleva a la secreción de una hormona defectuosa que transforma, ¿cierto? En un péptido que se denomina amiloide y ese péptido comienza a acumularse por fuera de las células beta, desarrollando, ¿cierto? Una insensibilidad de la célula beta a los aumentos de glucosa. ¿Ya? Por lo tanto, la hiperinsulinemia, otra vez, ¿cierto? Algo nos está diciendo que no es un buen camino. La leptina, ¿cierto? Se conoció por mucho tiempo la hormona antiobesidad, hasta que cierto grupo de investigadores descubrió que la hipersensibilización del receptor terminaba generando el efecto contrario. Por lo tanto, bueno, si bien es una hormona que en condiciones normales la liberamos durante la noche y nos ayuda con el ayuno nocturno, hay que prestarle atención porque no basta, ¿cierto?, con estimularla para disminuir el problema de la obesidad. La resistina, ¿cierto?, es una hormona importante producida por la grasa que hay evidencia científica, ¿cierto?, de que la resistina se relaciona con el mecanismo de resistencia a la insulina, otra hormona, ¿cierto?, de la grasa y sus efectos deleterios sobre la salud. Aquí vemos, ¿cierto?, por ejemplo, eh, eh, prohiperglicémicos, ¿cierto?, hormonas prohiperglicémicas y hormonas antihiperglicémicas, ¿cierto?, producidas por la grasa. Está la resistina, hay citoquinas, ya RBP4, que es una proteína. Ahí tenemos, ¿cierto?, la leptina, la adiponectina, la vinfatina y la aumentina, ¿cierto?, que son antihiperglicemiantes. ¿Ya? Entonces, la grasa, ¿cierto?, genera citoquinas proinflamatorias
Ya, esas citoquinas proinflamatorias, ¿cierto?, afectan al músculo, disminuyendo esa oxidación de grasa, aumentando los depósitos de lípidos a nivel muscular, ¿ya?, disminuyendo, ¿cierto?, el almacenamiento del glucógeno y también la captación de glucosa, generando, ¿cierto?, algo que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Ya? Eso lleva a cierto exceso de glucosa en sangre y exceso de insulina circulante. ¿Ya? Bueno, el aumento de ácidos grasos libres, ¿cierto?, y triglicéridos también aumenta, ¿cierto?, los depósitos de estas moléculas en el hígado, aumenta la gluconeogénesis hepática, disminuye el depósito de glicógeno, favorece la lipogénesis y también induce el estado de resistencia a la insulina. Bueno, hay dos hormonas, ¿cierto?, un grupo de hormonas que se llaman incretinas, que son hormonas polipeptídicas, ¿cierto?, secretadas en el tubo digestivo, que, bueno, vean ustedes, ¿cierto?, el mecanismo que está explicado aquí. Cuando pasamos la glucosa por la vía endovenosa, esta es la concentración de insulina que se secreta. En cambio, cuando hacemos la toma oral de la glucosa, ¿cierto?, nosotros vemos que este es el patrón de secreción de insulina, que es mucho más alto. Entonces, esta diferencia se le atribuye el efecto que tienen estas hormonas, ¿cierto?, que son el péptido eh, insulinotrópico dependiente de glucosa, o GIP, ¿cierto?, y el péptido semejante al glucagón, o GLP-1. Las células K, ¿cierto?, secretan un pro-GIP que se convierte posteriormente en GIP, y las células L del ilion y del colon, ¿cierto?, producen el GLP-1. GLP-1, ¿cierto?, tiene distintas funciones. Por ejemplo, puede actuar como neuroprotector, como disminución del apetito en el corazón, ¿cierto?, cardioprotector, y aumenta el gasto cardíaco, disminuye la producción de glucosa a nivel hepático, aumenta la sensibilidad a la insulina en sus receptores, ¿cierto?, disminuye la secreción de glucagón, aumenta la biosíntesis de insulina, la proliferación de las células beta y disminuye su apoptosis. Bueno, un montón de funciones, ¿cierto?, que se le han atribuido a estas incretinas. Ahí tenemos, ¿cierto?, GLP-1, ¿cierto?, el mismo esquema. Este dibujo que está acá, ¿cierto?, es básicamente el mismo, pero este tiene 10 años de diferencia con este. ¿Ya? Y hoy día, ¿cierto?, se mantienen las mismas funciones, ¿ya?, pero se encontraron más beneficios a nivel cardiovascular, ¿ya?, más beneficios, ¿cierto?, a nivel gástrico, porque, por ejemplo, disminución de la secreción de ácido antes no estaba. También, ¿cierto?, mejorar la contractilidad del miocardio y la frecuencia cardíaca, y disminuir la presión arterial tampoco estaba antes, ¿ya? Entonces, ¿qué es el contraste entre ambos? Ahí tienen GLP-1, ¿cierto? Eh, Aumenta la insulina de genes proinsulina, la expresión de genes proinsulina, aumenta la traslación de la proinsulina, aumenta la proliferación de la célula beta, aumenta la neogénesis de células beta, se ha visto que puede formar nuevas células beta, y disminuye la apoptosis de las células beta. Entonces hoy día, ¿cierto?, cuando nosotros ingerimos glucosa o ingerimos alimentos, ¿cierto?, se habla que por un lado se estimula la producción de las células beta, pero también, ¿cierto?, el paso de los alimentos por el tubo digestivo potencia la secreción de estos factores, ¿cierto?, incretinas, ¿cierto?, que estimulan y regulan la secreción de insulina. Ahí, ¿cierto?, están los estudios que se hicieron in vitro e in vivo, ¿cierto?, en animales de experimentación, y vieron, ¿cierto?, por ejemplo, que GLP-1 estimula la transcripción del gen de la insulina in vitro, el GLP-1 también favorece la biosíntesis de insulina, aumenta la replicación de las células beta en animales, inhibe la muerte programada por las células beta en animales, y fomenta la expansión de la masa de células beta en los roedores. GIP, ¿cierto?, aumenta la replicación de las células beta y favorece la supervivencia de las células beta in vivo e in vitro. Bueno, el camino a entender, ¿cierto?, la señalización y la respuesta mediada por la insulina, ¿cierto?, es bastante complejo. ¿Ya? Hay una serie de factores, ¿cierto?, neurotransmisores que regulan la alimentación, factores periféricos, ¿cierto?, que coordinan la función de todos estos tejidos insulinosensibles, una gran cantidad de factores, ¿cierto?, que son capaces de bloquear la acción de la insulina. Ahí están, ¿cierto?
Y por ende, ¿cierto? Es un proceso muy, muy complejo que van a ir entendiendo a medida que avancen. Hoy día, ¿cierto? Es importante entender la función del páncreas, de todas las hormonas que hemos conversado, como factores reguladores. Iricina, por últimamente, ¿cierto? Es una hormona producida por el ejercicio, principalmente producida por el músculo, ¿ya? Se ha visto, ¿cierto? Varios efectos que produce, por ejemplo, favorece la captación de glucosa, la gluconeogénesis y la glicogenólisis disminuyen, ¿cierto? En el músculo. En el tejido adiposo, ¿cierto? Facilita la utilización de la grasa y disminuye la acumulación de la grasa. A nivel del riñón, ¿cierto? Em, favorece em, los mecanismos, ¿cierto? De captación de la misma glucosa por parte del riñón y regula, ¿cierto? Los mecanismos de resistencia en la función renal provocados por la hiperinsulinemia. A nivel del tejido nervioso, ¿cierto? Regula el apetito, regula el consumo de glucosa, ¿ya? Y en el páncreas regula la secreción de insulina y glucagón y las células beta eh, su supervivencia, ¿ya? Bueno, esa es la clase de páncreas